cordial saludo, espero que estén muy bien. Vamos a tener hoy la segunda clase de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. La vez pasada estuvimos hablando de varios conceptos muy importantes para el programa de nuestro curso, entre ellos el tema de los medios de comunicación como nuevas estrategias en el marco de nuevas tecnologías para tratar de crear diferentes versiones de un mismo hecho. Y hoy vamos a seguir avanzando un poco en los conceptos fundamentales del pensamiento crítico. Hoy vamos a responder básicamente 4 preguntas. La primera, ¿qué es el pensamiento crítico y qué son las nuevas tecnologías? También, ¿cómo se componen los elementos que configuran el pensamiento crítico? ¿Cuáles son algunas escuelas de pensamiento que vale la pena considerar? Y por último, vamos a hacer un pequeño experimento, como es costumbre, en donde vamos a poner en la segunda parte de la clase en práctica algunos de los conceptos estudiados. Cuando hablamos de pensamiento crítico, vemos que hay un conjunto de teorías que nos ayudan a definir, y básicamente es un concepto que viene desde la filosofía, pero que no se queda ahí, porque también hay una definición legal del pensamiento crítico, hay una definición psicológica, hay una definición económica, hay una definición cultural. Entonces, vamos a empezar primero con la definición filosófica del pensamiento crítico. ¿Cómo? Sí, podría ser. Muchas gracias. Entonces, hablando del tema de la definición filosófica, los primeros precedentes que podemos encontrar en el pensamiento crítico están en las culturas antiguas. Básicamente, en Occidente tenemos como referentes a los griegos. Los griegos tenían 4 grandes escuelas de pensamiento crítico, y todas muy diferentes entre sí. La primera surge a raíz de Sócrates. Sócrates no escribía, pero tenía un alumno llamado Platón que a través de diálogos escribía sus ideas. La mayéutica se convierte en el arma principal de esa escuela de pensamiento crítico socrático. Las preguntas siguen siendo la base de cualquier investigación. Entonces, en ese aspecto sigue vigente esa antigua escuela de pensamiento crítico. Y otro alumno, ya no de Sócrates sino de Platón, también funda una escuela aparte. Aristóteles es más un recopilador que habla de diferentes temas, de política, de ética, de filosofía, de lógica. Incluso hasta se inventan un concepto a raíz de algo accidental, el concepto de la metafísica, porque Aristóteles había escrito un libro que se llama La Física, que era una física cualitativa, y encima de ese libro había un libro que no tenía título. Entonces lo llamaron metafísica porque estaba arriba del libro de la física. Entonces el concepto de metafísica nace por un accidente,
pero ahí Aristóteles hablaba de la teoría de las cuatro causas: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, que también se llama la teleología. Y si miramos, la ciencia moderna no ha podido escapar todavía de la lógica aristotélica. La ciencia moderna occidental se rige todavía con la ley de la contradicción. Entonces, en la matemática, en la lógica moderna, si hay una contradicción, se considera que es un argumento incorrecto y que por ende es falso. Se crea una sinonimia entre lo incorrecto y lo falso. Sin embargo, el mismo Aristóteles tiene otro libro que sirve para refutar el libro de la lógica, que es el libro de la retórica, porque la lógica tampoco escapa de la retórica. La retórica es un antiguo arte siciliano que consiste en tratar de persuadir o de convencer a unas personas de una idea. Eso es lo que estudiamos en el curso de argumentación. Es muy diferente convencer a persuadir. Las palabras lo dicen. Con es un prefijo de compañía, es un complemento circunstancial de compañía. Con, vencer, o sea, yo venzo con la otra persona. O sea que se convence cuando se parte de la buena fe y que uno está exponiendo algo que uno cree que es verdadero y sin el ánimo de engañar. Persuadir tiene una raíz diferente y tiene que ver con ya no convencer con la otra persona, sino apelar a las emociones y a los sentimientos de la otra persona para poder que me dé la razón. Y a partir de ahí, no solamente la escuela que nace a partir de Aristóteles, sino también la escuela que nace con Platón, la escuela socrática, inspirada en su maestro, nos muestran que hay una gran contradicción entre las dos escuelas, porque en una se cree que se puede hallar la verdad y en la otra la verdad se empieza a matizar, como, bueno, en la lógica hay un tipo de verdades, pero en la retórica hay otro tipo de verdades que dependen del contexto y del público. Y por eso el pensamiento crítico moderno se nutre de esos debates. Hay dos escuelas que también son importantes y que no deberían ser las únicas, pero que sí se resaltan bastante en el pensamiento contemporáneo, que es la escuela de los epicúreos y la escuela de los estoicos. Los epicúreos parten del presupuesto del placer, lo que llaman el hedonismo, que es una doctrina que busca el placer a como de lugar, mientras que los estoicos parten de la virtud por encima del placer. Y hay algo muy curioso, que los epicúreos terminan siendo vistos como los equivocados en la tradición judeocristiana, porque se les ve como libertinos. ¿Cuáles son los aprendices de Aristóteles? El principal, Alejandro Magno, porque al fin y al cabo hay varios aristotélicos en diferentes épocas. De la misma época de Aristóteles, Alejandro Magno es uno de sus grandes alumnos, pero si hablamos de la época cristiana, el gran aprendiz de Aristóteles es Tomás de Aquino y el gran aprendiz de Platón es San Agustín. Y qué buena esa pregunta, porque nos lleva a pensar en un asunto muy complejo, y es: Aristóteles fue traducido primero por los árabes que por los latinos, así que la obra aristotélica la traducen primero
al árabe, del griego al árabe, y luego la traducen del árabe al latín. Eso se llamó el averroísmo. El averroísmo es también visto en las matemáticas. Por ejemplo, nosotros tenemos unos números arábigos que terminaron imponiéndose a los números romanos. Entonces, así como en la filosofía hubo una gran injerencia de los árabes en la Edad Media, también hubo una gran influencia de los pensadores orientales árabes para el tema de las matemáticas. Y por eso es tan importante mirar esas conexiones entre lo occidental y lo oriental. Por ejemplo, si ustedes leen el antiguo libro el Tao Te Ching de Lao Tse, que es pensamiento chino, mucho más viejo que el pensamiento de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, se van a dar cuenta que hay también ahí un modelo de pensamiento crítico con el famoso Yin Yang, que sabemos que el Yin Yang pues tiene una serie de connotaciones que van más allá de lo espiritual. El Yin Yang trata de mostrarnos que los contrarios son complementarios, que lo blanco tiene algo de negro y lo negro tiene algo de blanco. Y esta es otra forma también de escapar de la lógica aristotélica en tanto ley de contradicción. El pensamiento crítico contemporáneo no ha escapado a estas discusiones. De hecho, hay un teórico del siglo XX que se llama Frijot Capra, que escribe un libro que se llama El Tao de la Física. En ese libro, él muestra las semejanzas entre el antiguo taoísmo chino y la física moderna. Y también vemos que en la teoría de la física cuántica de Heisenberg existe el principio de la incertidumbre, que dice que la posición del observador modifica al observado. O sea que ni siquiera la física cuántica se atreve a hablar de objetividad. Por eso es muy gracioso cuando en medios periodísticos como los que estudiamos la clase pasada, que claramente tienen una línea editorial y los jefes políticos dicen que son objetivos. Si la física cuántica no puede ser objetiva por el principio de incertidumbre que plantea Heisenberg, mucho menos los medios masivos de comunicación van a ser objetivos. Por eso acá entramos en una discusión que es más de la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia las condiciones de posibilidad de una disciplina para ser llamada ciencia en determinada época. Y hay un autor que la vez pasada no lo mencionamos mucho, pero que es muy importante para el pensamiento crítico. Si bien él no se tildaba a sí mismo como pensador crítico, es muy difícil evitar su aporte. Estoy hablando del francés Michel Foucault, que tiene como formación psicólogo, pero que su gran aporte fue a la epistemología. Foucault tiene un triángulo muy interesante, entre varios que tiene, y eso también aporta bastante a esta discusión entre lo viejo y lo nuevo en el pensamiento crítico. Foucault habla del triángulo verdad, saber y poder. Y con este triángulo él trata de pensar diferentes sociedades y culturas, no solamente en la historia, sino en la actualidad. ¿Cómo se resume esta tesis de Michel Foucault? La verdad, entre comillas, es una imposición del poder a través del saber. Es un saber instrumental para los que tienen el poder. Pero el poder no impone saber. O sea, ahí la verdad se impone a través del saber. Sí. Pero el poder no impone saber. Es decir, en Corea del Norte el poder es el que impone saber. Porque ahí dice, esto existe porque
creo que esta ley de la matemática así. El saber no es eso, el poder. Sí. Sí, soy lo que ves. También es que es un triángulo dinámico. Es un triángulo dinámico porque al llamarse poder, ellos se inspiran en un saber, porque es que el saber no es el saber académico, sino el saber popular. Ellos tienen un régimen y ese régimen tiene unos saberes que estén llenos de sesgos, que estén llenos de estereotipos, que estén llenos de falacias, puede ser, pero ese poder se construye a través de lo que ellos creen que es verdadero. Y eso pasa en diferentes regímenes, no hay que irse hasta Corea del Norte. Esto aplica en Colombia, aplica en Venezuela, aplica en Rusia, aplica en Ucrania. Porque la pregunta del compañero nos lleva a sacarle otros triángulos a este triángulo, que Foucault también lo hace. Del poder podemos sacar otro triángulo que es bastante interesante, y es el triángulo de los tipos de sociedades, que ahí entraría, por ejemplo, la sociedad de Corea del Norte. ¿Cuáles son los tipos de sociedades según Michel Foucault? Las sociedades de antiguo régimen, que Foucault las llama sociedades hegemónicas. Las sociedades que surgen a partir de la creación de las instituciones, sociedades que crean la escuela, el hospital y el manicomio, las cárceles, las fábricas. Foucault las llama sociedades disciplinarias, que ya son más de la Edad Media hasta el siglo XIX. Y las últimas sociedades, que ya son con las revoluciones industriales, son las sociedades de control. Y ese sería el otro triángulo Foucaultiano. Estos tres tipos de sociedades instalan diferentes tipos de poder. Y ya vamos a mirar Corea del Norte, qué tipo de sociedad es. Pues en las últimas dos es que desarrolla la teoría con la que se escribe imitar y castigar, ¿cierto? Exacto. Es más, es que hay tres Foucault. Vea que Foucault es un pensador muy triangular, porque existen tres Foucault, o tres momentos intelectuales de Foucault. Y por eso es muy bueno lo que dice la compañera, porque el primer Foucault es arqueólogo del saber. O sea, él empieza a rastrear desde vigilar y castigar, desde el orden del discurso, desde las epistemes o las formas de conocimiento dominantes. Él empieza a rastrear cómo se pasa de las sociedades hegemónicas a las sociedades disciplinarias y cómo se pasa de estas a las sociedades de control. Entonces, vamos a ubicar esto en los tres Foucault, porque el primer Foucault se basa en que hay una serie de poderes que terminan siendo inconscientes, y acá es donde le mete el tema que uno diría que es la parte psicoanalítica, el inconsciente, pero también podría mirarse desde la psicología profunda, desde el inconsciente colectivo, porque en las sociedades hegemónicas claramente hay un rey. Casi siempre la sociedad hegemónica es piramidal, porque aquí está el rey, después está una serie de clase media, que podría ser más bien clase media alta, en donde está la aristocracia, la nobleza, y está la parte baja, que es donde están los obreros. La Edad Media encaja perfectamente con la teoría de sociedades hegemónicas, porque la Edad Media se dividía en tres tipos de sociedades: los oradores, que eran los que estaban en la capa superior, los que sabían leer, los que representaban algún poder monárquico o clerical,
En la mitad estaban los velatores, que eran los que iban a las cruzadas a buscar un ascenso social, a ganar títulos nobiliarios que no obtuvieron por sangre, pero que quieren obtener por guerra. Y en la capa más baja de la sociedad están los labradores, que ahí estarían los siervos, los que antes en la sociedad del Imperio Romano Occidental eran llamados los plebeyos. Los patricios empiezan a copar esa sociedad de la mitad para arriba, de velatores para arriba, mientras que los antiguos plebeyos se convierten en siervos. Y por eso Foucault tiene una teoría muy interesante, y es: estas sociedades hegemónicas empiezan a cambiar en la Edad Media y a convertirse en sociedades disciplinarias, precisamente como se muestra en la obra de Vigilar y Castigar. ¿Para qué se inventan la escuela? La escuela medieval, ¿para qué? Para adoctrinar y también para entretener a los niños mientras que los papás trabajan. Ahí empiezan a hacer el capitalismo mercantilista. Entonces, ¿para qué inventan el manicomio? Para empezar a controlar y a distinguir lo normal y lo patológico. ¿Para qué inventan los hospitales? Acabamos de venir de una pandemia y ya vimos lo poderosa que es una dictadura sanitaria. Entonces el hospital también sirve para distinguir entre el enfermo y el aliviado. Y ahí está el hospital mental, distinguir entre el loco y el cuerdo. Excluir al loco, porque en la sociedad medieval había momentos en donde el loco servía para ser mandados. El que era excluido era el leproso, pero el loco paulatinamente va reemplazando al leproso. Entonces el loco se vuelve el objeto construido por esa sociedad disciplinaria, y son las instituciones las que crean los objetos y los sujetos. ¿Se puede decir que a los niños les excluyen a la escuela? Los excluyen a los niños. Por mandarlos a la escuela. O sea, la escuela se convierte en una institución disciplinaria. O sea, es una institución disciplinaria para también mantener el poder. O sea, la escuela, ya existía la escuela filosófica de los epicúreos, que era una escuela que permitía filosofar a las mujeres. La única escuela griega que permitía filosofar a las mujeres era la de los epicúreos. Pero en esta sociedad disciplinaria se trata de mantener un orden. Entonces, los hombres van a la guerra, las mujeres a la cocina y a criar los hijos. Los hombres van a las escuelas para aprender la fe, para transmitir la fe, y ya en el siglo XVIII para empezar a buscar algo productivo. Y las mujeres van a los conventos. Entonces es una sociedad que es jerárquica también, pero que está basada en la disciplina. Pero las revoluciones industriales y las nuevas tecnologías, y aquí conecto con el concepto de nuevas tecnologías, empiezan a crear sistemas a partir de la Revolución Francesa, de las revoluciones industriales, de las escuelas económicas. Empiezan a crear sistemas para pasar de la disciplina al control, para pasar de las máquinas torturadoras de la Inquisición a las torturas mentales, para pasar de la colonización factual a la colonización de las mentes, y a construir un esclavo mental. Ya no un esclavo físico, sino un esclavo mental. En el siglo XIX básicamente es cuando se empieza a crear la nueva sociedad burguesa, con unos valores ya de control más que de disciplina. Yo tengo una pregunta. ¿Eso tiene que ver con el tema de la internacionalización y el mercantilismo, en el que uno ejerce un control a través de lo que se supone que usted debe cumplir y tener? Sí, pues para ver si eso es una estructura de control, por ejemplo, el hecho de que usted como persona adulta tiene que estudiar, porque si no estudia entonces no tiene tales cosas, que usted tiene que graduarse para trabajar y después tiene que comprarse una casa. Eso también es parte de la estructura de control. Sí, de hecho, el feudalismo
era la doctrina económica medieval. El feudalismo se empieza a dilatar porque se dan cuenta que la riqueza no solamente está en la tierra, como creía el feudalismo. Se dan cuenta que se puede crear algo que se llama el capital, que va más allá del medio de producción de la tierra. Entonces, el capital nace como mercantilismo y nace también con la urbanización en la Edad Media. Pero el capitalismo solamente toma el poder cuando triunfa, por un lado, la Revolución Francesa y por el otro, las primeras dos revoluciones industriales, sobre todo la primera. Entonces, el capitalismo se convierte en la doctrina económica dominante. Y precisamente en la segunda parte ya vamos a empezar a distinguir qué papel juega las escuelas de pensamiento crítico respecto a este tema del capital.